Hola, ¿cómo les va? Espero se encuentren bien. Sean bienvenidos ustedes a este 19 Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Tenemos un tema realmente interesante, diagnóstico diferencial de las vasculitis. Y para ello, el día de hoy hemos invitado al doctor Goete Sacoto. Él es médico clínico y reumatólogo graduado en la UNAM de México. Es un experto en vasculitis. También es profesor acá también es profesor de pregrado de inmunología de la Universidad de Cuenca y de posgrado de reumatología del Hospital Juárez de México. Así que es un placer presentarte, Goete. Espero que tengamos algunas preguntas al final. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por la oportunidad y pues, el honor de participar en este congreso. Mi tema, como se mencionó, estará centrado en el estudio diferencial de las vasculitis sistémicas primarias. Si me permiten compartir, por favor. Gracias. Bien, declaro no tener ningún conflicto de interés para esta plática. Empezaré con una definición sobre lo básico del tema, que es el significado de vasculitis. Como se observa en este corte histopatológico de tráquea con tinción hematocilineosina de un paciente con diagnóstico establecido de granulomatosis con poliangitis y actividad histopatológica demostrada, es decir, vasculitis. Aquí destaco en la imagen, perdón. Destaco en la imagen pues su significado, es decir, inflamación o infiltrado leucocitario de la pared vascular, lo cual puede tener varias consecuencias: obstrucción, estrechamiento, que genera isquemia y necrosis. Además puede existir la formación de aneurismas o ruptura posterior, todo lo cual puede generar una pérdida funcional de órganos, algunos de los cuales pueden ser de importancia vital. Las vasculitis sistémicas son síndromes clínico-patológicos heterogéneos y que frecuentemente se superponen. La mayoría son aún de etiología desconocida, todo lo cual hace difícil que se pueda estructurar esquemas de clasificación o criterios diagnósticos precisos, por lo que no existe un esquema universalmente aceptado. Es así que las vasculitis sistémicas primarias se clasifican en base a sus atributos clínico-patológicos, con varias herramientas, como se observa: la clínica, criterios de clasificación como los del Colegio Estadounidense de Reumatología, la nomenclatura del consenso de Chapel Hill o algunos algoritmos diagnósticos. Quizás la base más válida para clasificar las vasculitis sea el tamaño del vaso afectado. La utilidad principal de esto es dirigir el diagnóstico diferencial e iniciar un plan terapéutico. Sin embargo, debo mencionar dos aspectos que son muy importantes. Primero, todas las vasculitis pueden afectar vasos de cualquier tamaño. Segundo, algunas vasculitis no son fáciles de encasillar en un diagnóstico basándose únicamente en el tamaño vascular. Por estos motivos existen otras consideraciones adicionales o componentes para la clasificación de las vasculitis, como se observa en el gráfico. Primero, el perfil epidemiológico, bueno, los criterios que ya los he mencionado. En el perfil clínico o los fenotipos clínicos que pueden ser muy relevantes. En el laboratorio, la presencia o ausencia de inmunocomplejos, autoanticuerpos o la detección de infecciones. Luego, pues, el hallazgo de inflamación granulomatosa u otros datos relevantes de una biopsia. Y por último, pues, hallazgos sugerentes en las imágenes que puedan ser de utilidad. La conferencia de consenso de Chapel Hill definió y estandarizó la nomenclatura justamente de las vasculitis más frecuentes y sus subtipos. La base de esta clasificación consideró el tamaño del vaso afectado: grandes, medianos y pequeños.
Vasos grandes incluyen a la aorta y sus ramas principales y sus equivalentes en la circulación venosa que son relevantes en algunas formas de vasculitis, la enfermedad de Sed, por ejemplo. Vasos medianos se refiere a los vasos que son más pequeños que las principales ramas aórticas, pero que en su estructura son lo suficientemente grandes para que contengan cuatro elementos: una lámina, una capa íntima, una lámina elástica interna, una muscular y una adventicia. Se convierte en mediana una arteria cuando penetra una víscera. Y vasos pequeños son, bueno, capilares, vénulas postcapilares y arteriolas. De esta manera topográfica, las vasculitis sistémicas primarias se pueden agrupar en las que afectan predominantemente a los grandes vasos, como arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu, medianos vasos como poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki, pequeños vasos como las vasculitis asociadas a ANCA, en donde están sus subtipos incluidos en el gráfico: granulomatosis con polengitis, granulomatosis eosinofílica con polengitis, antes denominadas granulomatosis de Wegener o Churg-Strauss respectivamente, y polengitis microscópica. Luego, vasculitis por inmunocomplejos, en donde se incluyen vasculitis crioglobulinémica, la que es dependiente de depósitos de IgA, anti-C1q, antimembrana basal glomerular. Y las que afectan los vasos de forma más amplia, o denominados de vaso variable, la enfermedad de Behçet y síndrome de Cogan. Las vasculitis sistémicas pueden ser de causa secundaria y estar asociadas a diversas etiologías. Por ejemplo, infecciones virales, bacterianas, el uso de fármacos, drogas o tumores, o asociadas a enfermedades sistémicas autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, polimiositis, dermatomiositis y otras. Es necesario por esto, y para llegar a un diagnóstico preciso, primero descartar lo secundario para diagnosticar lo primario, que en este caso sería una vasculitis sistémica primaria. En esta imagen amplío un poco más las patologías que simulan una vasculitis sistémica primaria y tomo como estructura la clasificación del consenso de Chapel-Hill según el tamaño del vaso afectado. En grandes vasos son opciones diagnósticas. Infecciones como aortitis por Mycobacterium tuberculosis o sífilis, que pueden provocar aneurismas, pseudoneurismas, valvulopatías, estrechamiento o estenosis coronarias, también aterosclerosis, enfermedad por IgG4, otras causas genéticas como trastornos del tejido conectivo, en donde yo incluyo el síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan o el síndrome Loeys-Dietz, que generan aneurismas y disección aórtica. También están enfermedades cuya causa es desconocida, mediolisis arterial segmentaria, que genera o puede provocar aneurismas disecantes por lisis de la capa media arterial, displasia fibromuscular o la última, histiocytosis idiopática sistémica. En medianos vasos, enfermedades de causa desconocida también, vasculopatía livedoide, displasia fibromuscular y además de parte de las mencionadas en grandes vasos. En vasos pequeños, las opciones son igualmente variadas. Síndrome antifosfolípido, enfermedad aterotrombótica, émbolos, infecciones, granulomatosis linfomatoide, que de hecho puede estar asociada a infecciones, virus de Epstein-Barr, calcifilaxia o acúmulo de calcio a nivel vascular, síndromes de hipereosinofilia, hemorragia alveolar difusa idiopática, linfoma intravascular, vasculitis por levamisol o púrpura trombocitopénica trombótica. Las vasculitis en su historia natural, las vasculitis sistémicas primarias, pueden presentarse con tres etapas bien definidas, las cuales ocurren sucesivamente con un fondo genético de susceptibilidad y factores de riesgo ambientales. La primera fase es una etapa preclínica en donde quizás la primera evidencia de autoinmunidad puede ser, cuando sea el caso, la presencia de autoanticuerpos circulantes en sangre. En esta fase no existen signos y síntomas clínicos. La segunda fase es una fase clínica con manifestaciones que pueden estar localizadas, ser de un único órgano o sistémicas, dos o más. Es quizás la etapa más importante, ya que su detección permite una intervención terapéutica oportuna y así evitar el daño permanente a órganos vitales, lo cual
es la característica de la última etapa, ¿no? En donde el tratamiento probablemente no tiene mucha influencia en el pronóstico. En relación a los aspectos epidemiológicos, algunas consideraciones. Vasculitis sistémicas primarias se consideran enfermedades de los extremos de la vida, algo que bueno, no siempre se cumple. Sin embargo, hay algunas características en relación a su distribución que es importante mencionar. La incidencia de vasculitis IgA y enfermedad de Kawasaki es mayor en niños, así como lo es en adultos, arteritis de células gigantes y vasculitis asociada a ANCA. En niños no se ha reportado arteritis de células gigantes y vasculitis asociada a ANCA es muy rara. En esta imagen se detalla la incidencia y prevalencia para las vasculitis de grandes vasos, arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu. Existirán excepciones a la regla, pero un cuadro clínico de una probable vasculitis de grande vaso en un paciente de origen caucásico es más probable que se deba a una arteritis de células gigantes que a una enfermedad de Takayasu. En cambio, un paciente de origen asiático es más probable que se deba a una arteritis de Takayasu. En Latinoamérica esta probabilidad es mayor para una arteritis de Takayasu. En esta imagen similar, pero que solo representa la incidencia, un cuadro compatible con una vasculitis de mediano vaso en un paciente de origen asiático es más probable que se deba a una enfermedad de Kawasaki que a una poliarteritis nodosa. Algo destacable en este aspecto es el incremento en la incidencia de casos de enfermedad Kawasaki asociada a la pandemia por SARS-CoV-2, que en Italia, por ejemplo, se ha descrito un incremento de hasta 30 veces más casos de lo habitual, lo cual apoya, dicho sea de paso, la hipótesis de un detonante infeccioso para esta vasculitis. En esta imagen de la epidemiología global de las vasculitis asociadas a ANCA, se observa la incidencia de granulomatosis con poliangitis y poliangitis microscópica por millón de individuos año. Las diferencias de incidencia son determinadas por el tipo de población. Granulomatosis con poliangitis predominante en población con ancestros europeos. Poliangitis microscópica predomina en la región de Asia. La incidencia de granulomatosis con poliangitis influenciada por la latitud, siendo menor cerca a la línea ecuatorial, como lo sugiere la línea discontinua. Bien, en relación a las manifestaciones clínicas o fenotipos de vasculitis sistémicas primarias, varias consideraciones. Los fenotipos más frecuentes de presentación en vasculitis de grandes vasos tienen algunas características que son muy importantes. Incluiré en esta descripción algunos aspectos epidemiológicos y de laboratorio que son muy relevantes, algo que será similar para los demás fenotipos que mencionaré. Arteritis de Takayasu. Principalmente afecta a personas menores de 40 años, es más frecuente en países asiáticos. Arteritis de células gigantes, mayores de 50 años, y es más frecuente en países nórdicos, Norteamérica, Escandinavia, por ejemplo. En arteritis de Takayasu, la incidencia anual es de 0,4 a 2,2 casos por millón de habitantes. Arteritis de células gigantes, 15 a 25 por 100.000 habitantes. La relación mujer-hombre para arteritis de Takayasu, 8:1. Arteritis de células gigantes 3:1. En arteritis de Takayasu, las manifestaciones clínicas más frecuentes son síntomas constitucionales, soplos vasculares, pulso ausente o asimétrico, presión arterial asimétrica, claudicación de extremidades. En arteritis de células gigantes, las manifestaciones clínicas, además de los síntomas constitucionales que son muy frecuentes, son cefalea, dolor de cuero cabelludo, claudicación de mandíbula, trastornos visuales, los cuales pueden ser muy graves, provocar ceguera irreversible. En el laboratorio, para ambos casos destaca un incremento en los reactantes de fase aguda. En relación a las vasculitis de mediano vaso, la incidencia de poliarteritis nodosa se estima en 0,9 casos por millón de habitantes y ocurre principalmente entre los 40 a 60 años. Para la enfermedad de Kawasaki es más frecuente en menores de 5 años y tiene una incidencia de 3,7 a 239 casos por 100.000 habitantes. Poliarteritis nodosa se caracteriza clínicamente por un compromiso articular, frecuentemente artritis, nódulos y úlceras en piel,
neuropatía periférica en forma de mononeuropatía, a nivel gastrointestinal puede haber sangrado o perforación y compromiso renovascular. En enfermedad de Kawasaki suele presentarse con fiebre persistente, conjuntivitis bilateral no exudativa, adenopatías frecuentemente cervical y única, exantema polimorfo, eritema de palmas y plantas que descaman y, aunque con menos frecuencia, dilatación o neurismas coronarios. No debemos olvidar al nuevo gran diferencial en medicina, que es SARS-CoV-2. Creo que una de las mejores maneras acá de ejemplificar la asociación de la COVID-19 y vasculitis es de un caso clínico en su forma de presentación más extrema y potencialmente letal, es decir, un síndrome inflamatorio sistémico. El presente caso que tuve la oportunidad de tratar con un equipo multidisciplinario fue un paciente de 4 años de edad con un cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por alza térmica, adenopatías generalizadas, edema de miembros pélvicos, síntomas a nivel mucocutáneo, con keilitis, conjuntivitis y petequias generalizadas. A nivel respiratorio, con hipoxemia, a nivel gastrointestinal, con hepatosplenomegalia, a nivel cardiovascular, con hipotensión arterial sistémica que requirió el uso de vasopresores. Además, dilatación coronaria identificada por un ecocardiograma transtorácico. Destaco en este punto, y pues, ya en vista que mencioné un estudio de imagen, un hallazgo a nivel pulmonar, un infiltrado intersticial en vidrio despulido, basal bilateral en tomografía computada de alta resolución. En los estudios complementarios se encontró una respuesta inflamatoria muy marcada, definida por leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y elevación de reactantes de fase aguda, como PCR, ferritina, interleucina 6. Un perfil hepático anormal en sus pruebas tanto funcionales y además hipertransaminasemia. Desde el punto de vista hematológico, destacaron una trombocitopenia grave, anemia e incremento en dímero de fibrinógeno. En el aspecto infeccioso, serología positiva para COVID-19 por PCR, cultivos y otras serologías infecciosas negativas. Por lo mencionado, se estableció como diagnóstico un síndrome inflamatorio sistémico con fenotipo Kawasaki. Para establecer el contexto de este caso, se definieron dos fenotipos. El primero, un síndrome de tormenta de citocinas, cuyo fenotipo es el de una respuesta inflamatoria sistémica grave con hiperferritinemia, con inestabilidad hemodinámica y falla orgánica múltiple. Aquí sale a la luz un término, la linfohistiocytosis hemofagocítica, que es una enfermedad hiperinflamatoria caracterizada por una tormenta de citocinas no controlada, es decir, se incluye dentro de este síndrome y puede ser clasificada como primaria y secundaria según su etiología y patogenia. La forma secundaria ocurre en el contexto de una condición inflamatoria subyacente, tumoral, autoinmune, autoinflamatoria o infecciosa. La consideramos, por lo mencionado, como secundaria infecciosa. La enfermedad de Kawasaki, ya que clínicamente tiene el fenotipo característico, por lo mencionado previamente. Aquí lo que se observa son los criterios que se consideraron para establecer este diagnóstico del síndrome multiinflamatorio sistémico asociado temporalmente a COVID-19. El caso los cumplía todos. En este gráfico se describe la prevalencia de los hallazgos clínicos de este síndrome multiinflamatorio temporalmente asociado a COVID y enfermedad de Kawasaki. Como se observa, existe un solapamiento de algunas manifestaciones como las mucocutáneas. Es destacable, sin embargo, en el primer caso, un componente de afección sistémica más amplio y grave, en especial a nivel cardiovascular, que puede requerir incluso el manejo con fármacos vasoactivos, como ocurrió en nuestro caso. Por otra parte, ahí en esta tabla se explica con más detalle diferencias y similitudes entre los dos síndromes, ¿no? El síndrome multiinflamatorio sistémico temporalmente asociado a COVID y la enfermedad de Kawasaki. Sobre las diferencias, quizás destacar el antecedente de infección o no por SARS-CoV-2 o el nexo epidemiológico, la recurrencia más frecuente de enfermedad de Kawasaki, la trombosis que abarca más regiones en el caso de COVID-19, la infección gastrointestinal frecuente en Kawasaki y el proceso fisiopatológico involucrado, por ejemplo, la IgG autorreactiva y mecanismos de citotoxicidad en COVID-19, y en Kawasaki el fenotipo proinflamatorio de linfocitos Th17 e IgA.
Las similitudes son y de forma muy parecida a los gráficos comparativos, las manifestaciones mucocutáneas, el componente de afección cardiovascular, la elevación de reactantes de fase aguda y bueno, el involucro, aunque no exclusivo de la inmunidad innata. El nexo entre esta respuesta inmune por SARS-CoV-2 y las vasculitis. SARS-CoV-2 puede potenciar vías inmunes innatas y adaptativas. Las vías fisiopatológicas que describiré son comunes a varios tipos de vasculitis y explicaría, al menos en el caso presentado, cómo pueden existir procesos fisiopatológicos y manifestaciones clínicas compartidas. En inmunidad innata, la activación del inflamosoma es parte importante de la patogenia del síndrome multiinflamatorio sistémico temporalmente asociado a COVID. Lo es también enfermedad de Kawasaki o el síndrome de Behçet. La netosis o activación de complementos tiene un papel muy relevante en vasculitis asociada a ANCA. Inmunidad adaptativa, fenotipos proinflamatorios de linfocitos THCD4 como los que se observan, ¿no? TH1, 17 o TH2, la activación además de linfocitos B, la producción de autoanticuerpos, formación de inmunocomplejos, así como la disminución o deficiencia funcional de linfocitos TOB reguladores, son parte importante de la patogenia de vasculitis de pequeño vaso, como vasculitis asociada a ANCA, vasculitis por inmunocomplejos, o lo mencionado previamente en cuanto a este perfil proinflamatorio de linfocitos TH17 en la enfermedad de Kawasaki. Continuando con los fenotipos de vasculitis, esta vez las de pequeños vasos y en relación a vasculitis asociada a ANCA, granulomatosis con polengitis. Su incidencia se estima en 1.913 casos por millón de habitantes. La positividad para ANCA es alta, cerca del 90%, principalmente para la especificidad PR3-ANCA, en un 75% de casos, y en menor porcentaje para MPO-ANCA. Clínicamente se caracteriza por manifestaciones otorrinolaringológicas, costras nasales, úlceras nasales, epistaxis, úlceras orales, sinusitis, otitis de larga data, hipoacusia neurosensorial, a nivel renal como una glomerulonefritis con semilunas, necrosante, pausa inmune. Puede afectar también, bueno, pulmón, vía respiratoria, nódulos múltiples que cavitan, estenosis de vía aérea. En ojos, escleritis, episcleritis, pseudotumores y a nivel articular, artralgias o artritis. Granulomatosis eosinofílica con polengitis. Su incidencia se estima en 0.8 a 4 casos por millón de habitantes. La positividad para ANCA es baja, un 40%, principalmente para la especificidad de MPO ANCA. En menor porcentaje para PR3-ANCA. Clínicamente se caracteriza por ser un paciente de larga data con asma y de difícil control, poliposis nasal, eosinofilia tisular o periférica. Otras manifestaciones otorrinolaringológicas pueden ser rinitis alérgica, a nivel del sistema nervioso periférico, neuropatía periférica. Lo más frecuente es en forma de una mononeuritis múltiple, hasta en 2/3 de los casos. Falla cardíaca, pericarditis o trastornos del ritmo son también opciones. El compromiso renal no es muy frecuente y cuando ocurre está asociado a positividad para MPO-ANCA. Polingitis microscópica. Su incidencia 1.5 a 16 casos por millón de habitantes. La positividad para ANCA es cerca del 90%, principalmente para MPO ANCA, y en menor número para PR3 ANCA. Clínicamente se caracteriza por compromiso renal y pulmonar. A nivel renal, quizás el hallazgo más importante sea una glomerulonefritis rápidamente progresiva y a nivel pulmonar, una hemorragia alveolar difusa. Es importante mencionar el compromiso intersticial frecuente a nivel pulmonar, en especial en los casos que tienen positividad para MPO ANCA. En vasculitis asociadas a ANCA existen además de los fenotipos existen además fenotipos según la serología que se encuentre positiva. En el serotipo PR3 ANCA, el compromiso más común es a nivel otorrinolaringológico, de vía respiratoria y renal. Es más frecuente en pacientes de origen europeo. En el serotipo MPO ANCA, el compromiso más común es pulmonar y renal y es característico de la población asiática. La asociación genética para PR3-ANCA es con la molécula de histocompatibilidad de clase 2 de HLA-ADP, genes que codifican PR3 como PRTN3.
y su principal inhibidor, la alfa-1 antitripsina, serpina-1. Para el serotipo MP o ANCA, la asociación es con otra molécula histocompatible de clase 2, HLA-DQ. Los polimorfismos para PTPN22 se han descrito asociados a las dos entidades. Ahora, sobre los fenotipos clínicos en vasculitis de pequeño vaso, esta vez las asociadas a inmunocomplejos, mencionaré a las siguientes. La enfermedad antimembrana basal glomerular. Su incidencia, 0,5 a 1,8 casos por millón de habitantes, tiene una forma de presentación bimodal, con dos picos de incidencia máximos entre los 20-30 años, 60-70 años. Presenta positividad para anticuerpos antimembrana basal glomerular en más del 90% de casos. Clínicamente se caracteriza por afección pulmonar y renal concomitante y menor frecuencia por separado, solo pulmón o solo riñón. El compromiso puede ser grave en su presentación y de forma aguda, como una hemorragia alveolar difusa o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vasculitis IgA. Su incidencia se estima en 20 a 70 casos por 100.000 habitantes. Es más frecuente en niños menores de 17 años, sin embargo, con un pico máximo a los 4 o 6 años. Clínicamente se caracteriza por púrpura y artralgias hasta un 75% de casos. El compromiso gastrointestinal principalmente es a nivel de intestino delgado con sangrado. Puede presentar además dolor abdominal, náusea o vómito. A nivel renal puede existir daño glomerular agudo. En general es de buen pronóstico. Vasculitis crioglobulinémica. Es más frecuente en pacientes jóvenes con una relación mujer-hombre de 3:1. La mitad de los casos tiene diagnóstico de virus de hepatitis C, de los cuales un 5 a 10% desarrollará vasculitis. Clínicamente se caracteriza por púrpura y artralgias en la mayoría de casos, neuropatía periférica, compromiso renal, fenómeno de Raynaud. La medición de crioglobulinas en suero pudiera ser de utilidad para el diagnóstico. Sobre la biopsia. La biopsia se considera el estudio de oro para el diagnóstico de una vasculitis. Idealmente se debería realizar, en caso de que esté indicada, previa al tratamiento inmunomodulador. El sitio que se elija para la misma está determinado por la sospecha clínica y su accesibilidad. Algunas consideraciones al respecto de las regiones que suelen ser biopsiadas. La biopsia de arteria temporal no siempre es positiva o diagnóstica. Su sensibilidad, como se observa, es muy baja. Se requiere personal experimentado para su realización e interpretación. Incluso puede modificarse con el tratamiento inmunomodulador. En la región otorrinolaringológica, la efectividad de la biopsia es de tan solo un 20 a 25%. Sin embargo, este porcentaje se puede mejorar al incorporar datos clínicos, endoscópicos, serológicos, así como una revisión histopatológica sistemática, como se ha propuesto en un algoritmo diagnóstico. A nivel renal, pulmonar, la biopsia puede tener tanto utilidad diagnóstica, probablemente pronóstica, en especial a nivel renal. En piel, los hallazgos pueden ser inespecíficos y tiene un diagnóstico diferencial que es amplio. La sensibilidad de las biopsias de nervio y músculo se estiman entre un 60 a 70% y se debe tener en consideración las complicaciones por su realización y la experticia al momento de realizar el procedimiento y también de interpretarlas. En relación a la patología pulmonar, las enfermedades pulmonares granulomatosas son un grupo muy heterogéneo de trastornos con manifestaciones clínicas que son variables. Un granuloma per se no es un hallazgo histopatológico específico. El enfoque multidisciplinario en este contexto es muy importante para que se tenga la opción de un diagnóstico confiable. El diagnóstico diferencial aquí se incluye a enfermedades infecciosas, como se observan micosis, infecciones bacterianas o parasitarias, y otras no infecciosas cuyo mecanismo de daño es inmunológico, y ahí están las vasculitis sistémicas primarias de pequeño vaso asociadas a ANCA, granulomatosis con polengitis y granulomatosis eosinofílica con polengitis. También se incluye artritis reumatoide o esta inmunodeficiencia como variable. Otras pueden ser sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía por aspiración o intersticial linfoidea,
cuerpos extraños, enfermedad crónica por berilio, granulomas por talco, neoplasias o enfermedad pulmonar linfocítica y granulomatosa. Sobre el hallazgo patológico de hipereosinofilia. Los infiltrados de eosinófilos en biopsia de pulmón tienen un diagnóstico diferencial y al igual que previo, sobre los granulomas, que es extenso. En las imágenes, algunos ejemplos. La imagen A, una neumonía eosinofílica crónica con aumento de la celularidad de parénquima, que es lo que indica la flecha, y pequeños focos de neumonía organizada, que es lo que indica la cabeza, la punta de flecha. Los eosinófilos se mezclan con macrófagos y llenan los espacios alveolares, que es lo que se indica o lo que indica la flecha en el recuadro. E infiltran también tabiques alveolares, que es lo que indica ahí la punta de flecha en el recuadro. La siguiente imagen B es una biopsia, una granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que demuestra un granuloma necrosante marcado con la letra G, eosinófilos prominentes, lo que indica en la flecha, perdón, y en el recuadro, lo que indica la flecha, vasculitis con eosinófilos que los infiltran. Ahora sí, la imagen C, una enfermedad fúngica broncopulmonar alérgica. En la biopsia se observan eosinófilos prominentes dentro de la pared bronquial, indicado por la flecha, y en el epitelio, en la punta, lo que indica la punta de flecha. En esta última, en la imagen D, es el caso de una coccidioidomicosis pulmonar con granulomas necrosantes, que es lo que señala la letra G. Se observa un infiltrado eosinofílico prominente, que es lo que se destaca en el recuadro inferior, y se diagnosticó mediante la identificación de microorganismos con tinción plata-metenamina de Grocott, que es lo que se observa en el recuadro superior. Es así que ante la presencia de hipereosinofilia, ¿no?, se deben considerar varias opciones diagnósticas: infecciosas, parasitarias, micosis, virus o bacterias, inmunológicas, autoinmunes. Ahí están vasculitis, ¿no?, como granulomatosis eosinofílica con polengitis, inmunodeficiencias, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, atopia, o otras como sarcoidosis o enfermedad inflamatoria intestinal. Hemato-oncológicas, leucemias, linfomas u otros tumores o tumores sólidos, y otras causas variadas: insuficiencia adrenal, hipereosinofilia gastrointestinal, síndromes de hipereosinofílicos con variantes linfocíticas o mieloproliferativas, exposición a radiación, émbolos de colesterol. Un tercio de los casos de pacientes con síndromes de hipereosinofilia son causados por neoplasias. Los restantes se clasifican como reactivos o idiopáticos. El compromiso pulmonar se observa hasta un 67% de los casos y puede ser la manifestación inicial del trastorno. A nivel renal, la biopsia renal, el hallazgo de una glomerulonefritis necrosante focal y segmentaria con semilunas, es decir, esta proliferación extracapilar, puede ser encontrada en varias patologías y que deben incluirse en el diagnóstico diferencial. Una glomerulonefritis necrosante se clasifica a su vez según su patrón de inmunofluorescencia y patogenia en 3 tipos. Tipo 1 es la causada por anticuerpos, autoanticuerpos, membrana basal glomerular. Se caracteriza por depósitos lineales de inmunoglobulina G. Un ejemplo es, como su nombre lo sugiere, la enfermedad antimembrana basal glomerular. La tipo 2 se debe a inmunocomplejos y se caracteriza por depósitos granulares de inmunoglobulina y o complemento en el glomérulo. Un ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Y el tipo 3, o pausa inmune, por los depósitos inmunes ausentes o escasos, y cuya patogenia probablemente esté relacionada con anticuerpos de anticitoplasma de neutrófilo. Una minoría de este subgrupo, 2 a 3% de casos, pueden no tener positividad para ANCA, ser igual pausa inmunes y estar asociadas a infecciones o neoplasias. Las vasculitis pequeño vaso, que concomitantemente se manifiestan en pulmón como una hemorragia alveolar difusa o necrosis, y en riñón como una glomerulonefritis con necrosis fibrinoide o semilunas, definen al síndrome pulmón-riñón, que se agrupa y de manera similar a lo mencionado en riñón en 4 tipos. Aquí el patrón más frecuente es del tipo 3, asociado con ANCA. Le sigue el tipo 1 por anticuerpos antimembrana basal glomerular,
Y los menos frecuentes son el tipo 2, mediada por inmunocomplejos, y el denominado doble positivo, tanto para anticuerpos antimembrana basal glomerular y ANCAS. Bien, debido a que este síndrome pulmón-riñón es usualmente causado por una vasculitis sistémica de pequeño vaso, el estudio diferencial puede ser categorizado de la siguiente manera. En primer lugar, por un criterio morfológico, dependiente del tamaño vascular, la presencia o no de granulomas. Por un criterio inmunológico, que incluye la presencia o positividad de ANCA o complejos inmunes o anticuerpos antimembrana basal glomerular. O por un criterio etiológico, es decir, causa primaria, secundaria o, bueno, una idiopática. Como causas secundarias, a su vez, se incluyen las que tienen una base fisiopatológica común de microangiopatía trombótica, como por ejemplo tumorales, tumores primarios de pulmón o metástasis infecciosas, principalmente virus o bacterias, hematológicas, trombocitopenias, coagulación intravascular diseminada, el uso de fármacos antiagregantes o anticoagulantes. Otras, cardiovasculares y renales, falla cardíaca, enfermedad valvular, hipertensión maligna con falla cardíaca renal, un síndrome urémico, fármacos, toxinas como propiltiuracilo, alopurinol, sulfasalacina, marihuana, cocaína, paraquat, émbolos, grasos o tromboembolismo venoso y lo que ya mencioné, idiopática. La vasculitis cutánea tiene varias denominaciones. Se la llama vasculitis cutánea leucocitoclástica, vasculitis por hipersensibilidad o angitis cutánea leucocitoclástica. Como se observa en la imagen, las vasculitis de pequeños vasos pueden manifestarse con púrpura, petequias, vesículas hemorrágicas de extremidades inferiores, como es el caso en la imagen A, que resalta una vasculitis crioglobulinémica, o la siguiente, una urticaria confluente y púrpura de extremidades inferiores. En medianos vasos pueden presentarse nódulos subcutáneos, úlceras o úlceras extensas con áreas de necrosis y atrofia residual. La expresión de una vasculitis en piel es, sin embargo, más amplia, ya que las vasculitis de grande vaso y mediano vaso pueden manifestarse a este nivel. Por ejemplo, una poliarteritis nodosa se puede expresar en piel como componente sistémico o como una vasculitis localizada en piel, como componente predominante o una variante de esta forma, de la forma sistémica de una poliarteritis nodosa. Una arteritis de células gigantes. Los vasos de piel per se no se ven afectados. Sin embargo, existe oclusión, como se destaca en la imagen, de arterias extracutáneas que al inflamarse pueden generar necrosis, lo cual se ha descrito en mucosas o panículo adiposo. En vasculitis de pequeño vaso, la expresión clínica y algo similar a lo previo puede ser como parte del componente sistémico o como una forma localizada y que predomina en piel. Son hallazgos potenciales, como se describe en la terminología del gráfico, granulomas, eosinofilia, leucocitoclastia, necrosis, depósitos por inmunocomplejos que se pueden detectar por inmunofluorescencia indirecta. Sobre este término de vasculitis leucocitoclástica. Es una descripción histiopatológica de una forma común de vasculitis de pequeño vaso, que se puede encontrar tanto en vasculitis primarias como secundarias. Son hallazgos histopatológicos, pues el infiltrado perivascular neutrofílico y depósitos de fibrina, lo que se destaca en la imagen A. En la imagen B, necrosis fibrinoide, que es lo que indica la flecha en estas arteriolas de panículo. En la imagen C, un infiltrado mixto de eosinófilos y neutrófilos en esta vasculitis urticarial. Y en la imagen D, la detección de depósitos de IgA identificados por inmunofluorescencia indirecta que, como se observa muy bien, rodean la vasculatura. La presentación clínica de una vasculitis leucocitoclástica es una púrpura palpable. Y el diagnóstico principal se basa en el examen histopatológico, en donde lo característico del infiltrado inflamatorio es su composición de neutrófilos, necrosis fibrinoide y la desintegración de los núcleos en fragmentos, lo que se denomina leucocitoclastia.
Entre las enfermedades sistémicas, las más frecuentemente asociadas a vasculitis leucocitoclástica están las vasculitis sistémicas primarias, que incluyen a vasculitis asociadas a ANCA y las por inmunocomplejos, IgA, crioglobulinémica, urticaria lipocomplementémica, además de otras enfermedades, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, o sarcoidosis, o el uso de drogas, infecciones o tumores. Dicho de otra manera, pueden existir causas no inflamatorias, inflamatorias, o también, ¿no? Y adicional a lo mencionado quizás con más detalle, trastornos plaquetarios cual y cuantitativos y trastornos de los factores de la coagulación. Sobre los anticuerpos, destaco aquí los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. Estos son de ayuda para establecer el diagnóstico de una vasculitis asociada a ANCA. Sin embargo, su negatividad no las excluye. Además, los anticuerpos de anticitoplasma de neutrófilo pueden estar positivos en otras condiciones, aunque un bajo porcentaje y con un significado clínico no muy claro. Estas son enfermedades autoinmunes como por ejemplo lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, Sjögren, la enfermedad antimembrana basal glomerular, una hemorragia alveolar idiopática, una enfermedad inflamatoria intestinal, una policondritis. Y otras causas, infecciones, tumores, enfermedad pulmonar intersticial, el uso de fármacos, émbolos de colesterol, el uso de cocaína o fibrosis quística. Es así que se recomiendan solicitar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en casos de sospecha clínica de una vasculitis asociada a ANCA, en casos de enfermedad antimembrana basal glomerular, enfermedad pulmonar intersticial, la cual puede preceder a la aparición de una vasculitis asociada a ANCA, en especial en este serotipo MPO ANCA positivo, y además de enfermedades de tejido conectivo si es que existe un compromiso renal sugerente. En este algoritmo, ante la sospecha de una vasculitis asociada a ANCA, se aconseja la medición sea de PR3 o MPO ANCA por ELISA y o ANCA por inmunofluorescencia, en caso de obtener una prueba negativa por alguno de los métodos mencionados, inmunofluorescencia indirecta, por ejemplo. Y al persistir la sospecha clínica, se debe usar otro método de determinación, que sería PR3 ANCA o MPO ANCA por ELISA. Las manifestaciones clínicas que se pueden considerar como indicaciones para la solicitud de los ANCA son masas retrooculares, escleritis, sinusitis, otitis de larga data, en especial estenosis de vía aérea, destrucción de la misma, nódulos pulmonares que cavitan, nódulos pulmonares, nada más, hemorragia alveolar difusa, glomerulonefritis necrosante rápidamente progresiva, vasculitis cutánea, neuropatía periférica, siendo importante su interpretación, me refiero a los resultados de ANCA en el contexto clínico y en base a los niveles de ANCA con el método o métodos que se utilicen para la medición. La utilidad de la imagen. Tiene importancia desde el punto de vista diagnóstico, determinación de extensión, daño estructural o intervención. En el caso del ultrasonido, es útil para el diagnóstico de una arteritis de temporal en arteritis de células gigantes, en vasculitis de grande vaso, para identificar, bueno, la inflamación como tal, en arteritis de células gigantes y Takayasu. Para identificar extensión de daño en ramas supraórticas y extremidades, o daño estructural como estenosis vascular. La utilidad de la resonancia magnética nuclear y la tomografía computada en vasculitis de grande vaso radica en el diagnóstico, algo parecido a lo previo, arteritis de temporal en arteritis de células gigantes y el componente de daño de vaso en arteritis de células gigantes y Takayasu. Para evaluar extensión de la enfermedad, aorta y ramas supraórticas de extremidades. Aquí destaco el potencial uso de la angiotomografía o angioresonancia para evaluar arterias intracraneales o coronarias en casos seleccionados, para detectar el daño estructural como estenosis vascular, dilatación, aneurismas, infartos, o la posibilidad de intervención con estos métodos, angioplastia, el uso de stents, embolización o injertos endovasculares. La tomografía por emisión de positrones en vasculitis de grande vaso es relevante
para identificar el compromiso de daño en ramas supraórticas o arterias de extremidades en vasculitis perdón, arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu. Para evaluar la extensión igual de la enfermedad, aorta y ramas principales o el compromiso de algún órgano en vasculitis de pequeño vaso como utilidad adicional. Mis conclusiones sobre lo mencionado en el diagnóstico diferencial de vasculitis. Las vasculitis sistémicas primarias son enfermedades heterogéneas y requieren un estudio diferencial amplio. Los patrones de presentación fenotipos pueden ayudar al inicio del estudio de casos y dirigir el diagnóstico diferencial. Las diferentes herramientas deberán ser aplicadas en conjunto a fin de incrementar la certeza diagnóstica y permitir una adecuada intervención terapéutica. Por último, es ideal un equipo multidisciplinario que permita un trabajo coordinado y mejore los resultados clínicos a corto y largo plazo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Goete, por tu presentación. Excelente tocar un tema tan difícil como es el de las vasculitis. Algunas preguntas aquí para aclarar algo que siempre se nos queda, que no sabemos qué es lo más adecuado. ¿Cuál es la verdadera utilidad que tienen los anticuerpos en los diferentes tipos de vasculitis? ¿Cuál es el valor de screening de estos anticuerpos? Bien, la utilidad principal de los autoanticuerpos en el contexto de vasculitis sistémicas primarias tiene mucho que ver con el diagnóstico. Por ejemplo, la utilidad en vasculitis de pequeño vaso de los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo está dirigida a aquello, al diagnóstico. Otros ejemplos potenciales de esta utilidad en esto del diagnóstico, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, por ejemplo, para la enfermedad que tiene o que lleva el mismo nombre, o los anticuerpos anti-C1Q para esta vasculitis igual de depósito en este sentido. Esa es la principal utilidad. Todavía no existe algo al respecto sobre su utilidad para seguimiento o pronóstico. ¿Sí? Lo principal es diagnóstico. Oye, Goete, hay una cosa que me pasa muy frecuentemente cuando me llevan a ver pacientes a la clínica, principalmente con sospecha de colagenopatía tipo lupus. Siempre les piden anticuerpos, o sea, viste que agarran y hacen toda la lista Sí, y siempre piden anticuerpos ANCA cuando realmente pedir anticuerpos ANCA para pacientes con sospecha de otras enfermedades autoinmunes no tiene valor. ¿Qué sí. pasaría? ¿Qué Ujú. pasa cuando vienen positivos? Porque eso genera más un caos que un beneficio para el paciente. Ahí lo útil es la positividad, manejarla en el contexto clínico adecuado. Por ejemplo, lo que usted menciona es verdad. No solo las vasculitis asociadas a ANCA positivizan los ANCA, existen otras enfermedades que los positivizan. Ahora, ahí el problema es que tanta utilidad tiene, el porcentaje de positividad es bajo y tal vez la utilidad clínica no es del todo clara. Ahora, depende del contexto. Por ejemplo, si es que se pide un anticuerpo anticitoplasma neutrófilo en un paciente con una colágenopatía, pero tiene un fenotipo de sospecha, se me ocurre una enfermedad renal sugerente de un problema de vasculitis de pequeño vaso, ahí más bien cambiaría un poco el contexto. Se tendría que investigar una vasculitis de pequeño vaso y diferenciarla, si es que es secundaria a la enfermedad de base o es una enfermedad primaria, o sea, una vasculitis sistémica primaria. Depende del contexto. Si es que no hay un contexto clínico claro y se solicitan la verdad la utilidad en una collagenopatía, no es tan relevante. Lo adecuado es no pedir este tipo de estudios en Sí, pacientes que no tienen sospecha clínica de una. así es. Y te hago otra pregunta. ¿Realmente es necesario que tengamos biopsias en todos los pacientes con sospecha de vasculitis o podemos hacer el diagnóstico a través de la clínica y el laboratorio? ¿Cuándo hay que hacer la biopsia finalmente? Ok, no es indispensable. De hecho, si bien se considera como la prueba de oro para un diagnóstico que tiene una base histopatológica, es decir, vasculitis, no es indispensable.
Como usted bien lo mencionó, la clínica es muy relevante, es decir, el fenotipo y el apoyo de estudios complementarios adicionales. ¿Cuándo puede ser necesaria? Ante duda, por ejemplo, duda diagnóstica, si es que no es muy claro el cuadro clínico, depende del tipo de biopsia, puede ser útil incluso por cuestiones pronósticas. Se me ocurre un paciente con una enfermedad renal que está en el contexto de una vasculitis o una probable vasculitis. Puede ser muy útil para saber qué tanta cronicidad o datos de afección aguda existen y por ende suponer cuál puede ser la respuesta al tratamiento. Entonces, no es indispensable, la clínica es muy relevante en este contexto. Bueno, te agradecemos mucho por tu presentación y espero que podamos encontrarnos en otra reunión. Así que muchísimas gracias y saludos a todos ustedes por haber visto la conferencia.